y que además tiene una reserva que llega a los 3 trillones de dólares y por consiguiente tiene a Estados Unidos en una mano, porque si China deja que ese dinero cambie de tipo de cambio de dinero en dólares, lo cambia a otra moneda, en yenes o en euros o en otra moneda fuerte, entonces la economía norteamericana también tambalearía. Pues bien, los 45.000 millones de dólares de los años 90, 90 y tantos, esos dólares de ese tiempo tenían mayor capacidad de compra. En la actualidad, el dólar actual está por debajo al dólar de hace muchos años atrás. Tanto es así que si analizamos, por ejemplo, los términos de intercambio, por acá tenemos los términos de intercambio, observaremos que el índice de precios el índice de precios de importación se ha ampliado. Aquí tenemos, veamos. Acá dice exportaciones, índice de precios nominales. Pues bien, miren, 284.4 es el índice en la actualidad. En cambio, en el 94 era 100. En el 99 nomás era 95, 98, 93, 96. Ahora es 284. Prácticamente se ha triplicado los precios comerciales. Eso significa que no que exportemos mucho más, ¿no?, sino que los precios a nivel internacional de lo que exportamos y también de lo que importamos, porque acá ustedes observan 210 en comparación al año 90, que era 92. Ha habido casi un poco más de duplicación. Entonces, tanto los precios, el índice de precios de importación como de exportación han sufrido una variación. Por eso, esos 150.000 millones de dólares que señala en el plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori, no tiene el valor, la capacidad de compra, ¿no?, de los años 90. En segundo lugar, todo crecimiento que no se haga sobre bases consistentes, industrialización, valor agregado, tecnificación, desarrollo de la ciencia, ampliación de la industria, ¿no?, tecnificación de la industria. Si no se hace sobre una industria pesada, una industria fuerte, ¿no?, desarrollo de la industria, prácticamente corremos el riesgo de someternos a los precios o a los vaivenes de las cotizaciones internacionales. Tanto es así, mire, que en el año 2009, donde el mercado internacional se redujo, no crecimos casi nada, menos del 1%, mire, menos del 1%. Claro, en el 2010 crecimos 8.8 porque los precios se volvieron a disparar. En el 2008 se creció 9.8, en el 2007 se creció 8.9, en el 2006 7.7, o sea que ha habido fuertes crecimientos en estos últimos tiempos. Pero cuando los precios internacionales decayeron, miren, nos reducimos a 0.9%, menos del 1%. Y si eso lo comparamos con la tasa de crecimiento demográfico, entonces en ese momento ha habido un decrecimiento de la economía nacional. Ahora bien, si bien es cierto que en líneas generales se está creciendo, tengamos en cuenta que esto no se ha tornado favorable al país ni a los inmensos habitantes, ciudadanos, pobladores, ¿no?, de nuestro país. Por eso se debe que después del término del gobierno del señor Toledo, prácticamente no tuvo candidato y su representación parlamentaria fue mínima. Igual le está sucediendo al señor Alan García, donde no ha tenido ni candidato y su representación parlamentaria es mínima. Eso es una expresión política
de que la inmensa mayoría de la población sigue viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y si el gobierno dice que ha decrecido la pobreza, esa cifra o la técnica para hallar esa cifra es cuestionable, como lo ha cuestionado el propio ex jefe del INEI, el señor del INEI, el presidente del INEI de gestiones antiguas ha observado la técnica para medir la pobreza. Pero acá tenemos una observación. Si el modelo económico creado en tiempos del Fujimorato hubiese sido exitoso, hubiese traído desarrollo para el país, por consiguiente, se hubiese expresado en las urnas, en las ánforas. En cambio, todos los gobiernos, incluido el Alberto Fujimori, incluido Toledo, incluido Alan García, todos ellos a todos ellos se les ha dado la negativa para que continúe en el gobierno. Pues bien, eso viene a ser una observación, ¿no?, al plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori. Además, si analizamos otras informaciones, ¿no?, un país que crece no se basa en el sector financiero y no se basa en el sector comercial, donde hay bastante actividad por la presencia de los oligopolios. Son los oligopolios los que están controlando la economía. No es la libertad de competencia la que predomina en nuestro país. Por eso tenemos de que la presión tributaria es menor al 15%, mientras que en otros países, como Brasil, por ejemplo, es 30%, e Inglaterra es el 40%, o sea, de cuatro monedas, libras esterlinas, que entran, de cada 100 que entra al PBI inglés, 40 va para el fisco. Sin embargo, aquí solamente va 14.5, menos del 15%. Además, tenemos una informalidad del 75% de la economía nacional es informal, o sea que el Estado no tiene presencia para controlar. Además, las fuertes evasiones, la corrupción y todo lo demás no le permiten a los actuales elaboradores de este plan de gobierno de la señora Keiko ufanarse de este modelo que es subsidiario, ¿no? ¿Qué es subsidiario? Subsidiario significa de que el Estado interviene donde no puede intervenir la actividad privada. O sea, que en lo principal interviene las transnacionales, los oligopolios, como el caso, por ejemplo, de teléfonos. Ahí interviene donde está la carnecita. Interviene, por ejemplo, en las AFPs, las famosas AFPs, que controlan 5.000 millones de soles, una fuerte cantidad de recursos. Ahí interviene también la actividad privada y le dejan, como se dice, los huesos para que el Estado pueda intervenir en otros campos. Y en la minería, por ejemplo, también donde está la carnecita, donde la minería pues está en todo su esplendor, ahí también interviene la actividad privada y el Estado no puede intervenir, no puede regular. En el gas también interviene la actividad privada y el Estado no puede impedir, bajo la Constitución del año 95, una regulación importante para que esos recursos, esa energía, esos minerales, ¿no?, puedan pasar por una industria nacional y puedan crear empleo. Termino indicando de que el plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori es muy general. Hay títulos donde todos pueden estar de acuerdo, porque habla de la eficiencia. ¿Quién no va a estar en desacuerdo con la eficiencia de eliminar o reducir la pobreza? Pero su plan de gobierno tiene carácter asistencialista, no tiene carácter promotor del desarrollo del país para que se reduzca la pobreza, y no en base
a asistencialismo, sino en base a trabajo, crecimiento y desarrollo. Porque en la actualidad la inestabilidad laboral, que tampoco se habla en este documento, porque hay inestabilidad laboral, hay sueldos bajos, hay sistema de contratas, hay los servicios, todo eso ha nacido a partir de esta Constitución de 1993, que en este documento se hace una lisonja, un reconocimiento, pero que sin embargo ha traído mucha pobreza al país. Por consiguiente, y concluyendo, todo crecimiento no es desarrollo. El crecimiento deformado, donde si se le aplica la técnica de Gini, que significa la distribución del ingreso, veremos de que esto no es desproporcionado, porque es un poco para los más pobres, la inmensa mayoría de este país, y la mayor cantidad de recursos para un grupo muy pequeño del país. Eso sería en todo, en líneas generales. Como corolario de todo lo expuesto, podemos decir que nos encontramos frente a un modelo de política económica que viene a ser la continuación de las políticas que se han aplicado en este país en los últimos tiempos desde Alberto Fujimori. Esta política, que doctrinariamente se titula de neoliberal, elaborada en el Consenso de Washington y que ha sido duramente criticada inclusive por el Papa Juan Pablo II en vida. Él la denominó capitalismo salvaje, porque deforma la economía, informaliza la economía, los sueldos son reducidos, los trabajadores viven en un sistema de inestabilidad, los trabajadores no pueden aumentar sus ingresos porque la negociación colectiva es favorable o es arbitraria por los intereses del gran capital. Vivimos una situación difícil donde el capitalismo dependiente es fortalecida por este modelo de política económica. No hay desarrollo autónomo, hay un desarrollo deformado. Es la gran burguesía intermediaria aliada con el capital extranjero, con las transnacionales, que se ubican en la economía nuestra, donde hay más filo, donde hay más ganancia, donde la tasa es mejor. Ahí se ubican en puntos estratégicos de nuestra economía y ahí obtienen ingresos elevados, mientras el país no logra capitalizar. Basta que en la economía internacional los precios desciendan y nuestra economía ya no crece ya. Vivimos una situación, una economía dependiente, una economía que se sostiene sobre cotizaciones internacionales de nuestras materias primas. Somos un país monoexportador y en estos últimos 20 años no hemos trastocado, no hemos hecho un cambio, un giro a una situación de independencia, de un desarrollo industrial autónomo, de una masa laboral tecnificada, como existe en otros países, inclusive de América Latina, que logran poco a poco ir innovando, creando patentes y desarrollando su país y buscando una mejor ubicación dentro del concierto internacional. Encontraremos que hay una tremenda desigualdad, donde el crecimiento actual solo ha beneficiado a un grupo minoritario, mientras que la inmensa mayoría del país se ha visto perjudicado. Esperemos que en las próximas elecciones el pueblo no se equivoque y pueda optar por una alternativa distinta, que nos impulse a un desarrollo económico sostenido, basado en nuestro mercado interno fundamentalmente, sin descuidar obviamente el mercado exterior, pero fundamentalmente en el nuestro. Protegerlo, como el propio Estados Unidos protege el suyo, con subsidios, con subvenciones, con leyes, con normas que permiten de que Estados Unidos sea el país más proteccionista del mundo, mientras el resto se desprotege. He dicho.